El pasaje de hoy es Génesis capítulo 38, versículos 12 al 23. Leamos juntos. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él, y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Amén. Compartiré la palabra bajo el título Judá y Tamar. A partir del capítulo 37 de Génesis, comienza la historia de José, el último patriarca de Génesis, aunque existe un debate sobre si puede ser incluido entre los patriarcas. Sin embargo, en medio de la historia de José, irrumpe de repente la historia de Judá, en el capítulo 38. Esto puede verse como una escena en un drama o una película donde, mientras la historia se desarrolla centrada en el protagonista, la cámara de repente se enfoca en otro personaje. La razón por la que estas dos historias se entrelazan es que ambos jugaron un papel muy importante en la composición de las tribus de Israel, es decir, las 12 tribus. Aunque es de mañana, si explico un poco, tanto José como Judá están relacionados con la primogenitura. Lo recordarán de la historia de Jacob. Lo que Jacob quería obtener de su hermano no era una cosa, sino dos. Una era la primogenitura, es decir, el derecho del primogénito, y la otra era la bendición, es decir, una bendición práctica. En cierto modo, se puede ver como el derecho y el beneficio, usando nuestras expresiones. Tanto el derecho como la bendición, el derecho y el beneficio, son importantes. Jacob compró la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas y haciéndose pasar por Esaú, también recibió la bendición del primogénito de Isaac. Entre las 12 tribus de Israel también aparecen este derecho de primogenitura y la bendición práctica. Sin embargo, estas dos cosas no se concentran en una sola persona como en el caso de Jacob, sino que se dividen y fluyen hacia dos personas. Esas dos personas son precisamente Judá y José. Primero, ¿hacia dónde va el derecho de primogenitura? Este fluye hacia Judá. Aunque Judá era el cuarto hijo, sus hermanos mayores, uno tras otro, causaron problemas. Como bien saben, debido a que el primer, segundo y tercer hermano causaron problemas, el derecho de primogenitura descendió hasta Judá. Como ya hemos meditado, Rubén profanó el lecho de su padre, y Simeón y Leví, al vengarse de los hebeos que habían violado a su hermana Dina, abusaron, malversaron y profanaron el sagrado pacto de la circuncisión con Dios. Por esta razón, el primero, Rubén, el segundo, Simeón, y el tercero, Leví, perdieron el derecho de primogenitura. Así que el derecho de primogenitura descendió hasta Judá. Por eso, este capítulo 38 de Génesis tuvo que ser insertado aquí. Sin embargo, la bendición práctica del primogénito la recibe José. ¿Cómo podemos saber esto? Lo sabemos porque José recibe la bendición de dos personas.
Como bien saben, la tribu no se forma como la tribu de José, sino a través de sus dos hijos. Cuando se reparte la herencia, el primogénito recibe la porción de 2 personas. Si hay 3 hijos, la herencia del padre no se divide en 3, sino en 4. Después de dividirla en 4, el primogénito toma la porción de 2, y los demás toman una cada uno. Esa era la costumbre en el antiguo Cercano Oriente. Los hijos de José ocupan 2 de las 12 tribus. Esto significa que recibieron el doble que los otros hijos. Manasés y Efraín, estos 2 hijos, ocuparon una tribu cada uno. Esto significa que la bendición sustancial del primogénito fue para José. Por eso, entre la historia de José, se intercala la historia de Judá. La historia de Judá se intercala para transmitir la historia del primogénito que tenía el derecho, la historia de Judá como primogénito por derecho. Y si tuviera que señalar otra razón, es porque la genealogía de Judá es la genealogía del Mesías. Ayer meditamos en el pasaje con el difícil título de matrimonio levirato. Era una costumbre antigua que, si un hermano moría, sus hermanos engendraran un hijo para él o para su cuñada. Desde la perspectiva de los valores actuales, es algo absurdo, pero en la antigüedad, para una mujer cuyo marido había muerto, y además no tenía hijos, su supervivencia no era una cuestión de vivir bien o mal, sino que la supervivencia misma era imposible. La única manera en que una mujer así podía vivir era como vemos a Tamar en el pasaje de hoy, haciendo este tipo de cosas para ganarse la vida. Así era la sociedad antigua. Estos sistemas pueden ser vistos como un sistema social para proteger a los marginados, a los que luchan, a los más vulnerables en la parte inferior de la sociedad. ¿Cuántas veces aparece este sistema de matrimonio levirato en la Biblia? Aparece exactamente 2 veces. Aparece una vez aquí en Génesis capítulo 38, en la historia de Judá y Tamar. ¿Y dónde más aparece? En el libro de Ruth. En el libro de Ruth, cuando Booz toma a Ruth como esposa, esta antigua costumbre aparece en la escena, donde primero pregunta a los que tienen prioridad si van a tomar a Ruth. Mirándolo así, hay un punto en común. Ambos casos, ambas historias, están relacionadas con el Mesías. Por eso, en la genealogía de Jesús que aparece en Mateo capítulo 1, están registradas estas 2 mujeres, Tamar y Ruth. Este sistema de matrimonio levirato es para mujeres sin hijos, mujeres para quienes la posibilidad de tener un hijo ha desaparecido por completo. Por lo tanto, en cierto modo, se puede ver como la historia de aquellos cuya esperanza se ha cortado. La historia de estas mujeres cuya esperanza se ha cortado fluye hacia la historia del Mesías, la esperanza de toda la humanidad. Esta es la asombrosa obra de Dios. La historia de una mujer que ha perdido la esperanza, paradójicamente, se convierte en una historia que transmite la esperanza de toda la humanidad. En el pasaje del culto de madrugada de ayer, Judá envió a su nuera Tamar a la casa de su padre. La excusa era que debía guardar luto y esperar a que Sela creciera. Era porque temía qué pasaría si su hijo menor también muriera, después de que el mayor y el segundo ya habían muerto. Y el pasaje de hoy comienza con la muerte de la esposa de Judá. Leamos juntos los versículos 12 y 13 de hoy. Leamos juntos. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: He aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Amén. La noticia de que su suegro Judá había llegado a Timnat también llegó a oídos de Tamar. Normalmente, habría sido un caso en el que ella visitaría a su suegro, que estaba cerca, solo para saludarlo. Por lo tanto, este evento no habría sido particularmente especial o importante para Tamar. Pero entonces sucede algo especial. Tamar hace un plan para ir a encontrarse con Judá. Al ir a encontrarse con Judá, no va como si nada, sino que se disfraza de una mujer de la calle que vende su cuerpo. Sin revelar quién es, tiene una relación secreta con su suegro. Desde la perspectiva de la gente de hoy, este es un evento que hace pensar: ¿cómo puede suceder algo así? Además, ¿cómo puede algo así estar registrado en la Biblia? Porque incluso si el esposo y la suegra ya han fallecido, es decir,
Aunque sean una nuera viuda y un suegro viudo, tener este tipo de relación entre ellos es como abandonar el orden natural desde la perspectiva actual. Sin embargo, parece que Dios lo consideró de manera diferente. Dios, más bien, ¿qué le hace a esta mujer? Le da una nueva vida. Leamos juntos el versículo 18. Es el versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Amén. La nuera Tamar le pidió una prenda a su suegro Judá. El sello, el cordón y el báculo se convirtieron en la prenda por el pago. Y esta prenda, cuando el embarazo se convirtió, no en una bendición, sino en una maldición, jugó un papel decisivo en salvar a esta mujer y a la vida en su vientre. Así como nuestro Señor se convirtió en nuestra prenda y nos salvó. Esta prenda juega un papel muy importante en salvar a esta mujer y a la nueva vida en su vientre y en continuar el linaje del Mesías. Aquí en el pasaje, estas dos personas se contrastan. Judá, el hombre que tenía poder y un papel dominante en la sociedad antigua, usó su poder para arrebatarle los derechos a su nuera. Y la empujó a una situación miserable, una situación en la que podría haberse convertido en una mujer de la calle. Pero en el lado opuesto, hay una mujer que continúa la vida. Esa mujer era una extranjera, una mujer que había perdido a su esposo antes de dar a luz a un hijo, una mujer sin ninguna esperanza mundana, y ahora incluso había regresado a la casa de su padre. Sin embargo, esta mujer, con su sabiduría y su acción valiente, cambió la situación. No solo cambió su propia vida, sino que también hizo que la historia de la vida apareciera en la casa de Judá, quien, lleno de preocupación, no hacía lo que debía, y dudaba indeciso. Y la decisión de esta mujer hizo que la genealogía del Mesías continuara. Amados miembros de la congregación, así es como florece la esperanza. A través de la mujer que parece más alejada de la esperanza nace y florece. La valiente decisión de una mujer insignificante está restaurando la esperanza que los poderosos habían pisoteado. Por favor, recuerden que la esperanza de Dios continúa de esta manera. Aunque decimos que vivimos en tiempos muy difíciles, si comparamos nuestros sentimientos con lo que Tamar debe haber sentido en su época, podemos ver con los ojos de la fe que Dios, que no detuvo la desesperación en esa época, también comenzará la esperanza en esta era. Dios nos abrirá un día de esperanza también hoy. Que Dios, que le dio vida a Tamar, nos dé también a nosotros, que vivimos vidas difíciles e inciertas, donde no podemos ver nada, ni predecir lo que vendrá, nueva fuerza y nueva esperanza. Bendigo en el nombre del Señor. Que todos nuestros miembros de la congregación sean aquellos que perseveren y soporten el día de hoy con tal esperanza, y vivan cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Bendigo en el nombre del Señor.